Le damos la bienvenida a Atelier, este programa de arte y cultura, y hoy desde este espacio tan hermoso y tan íntimo con nuestra querida María Elena Beltrán Mele Pinto. Bueno, somos Mariel Álvarez y Liliana Ferraudo, gestoras culturales universitarias, y hoy, como dijo Mariel, visitamos el taller de Mele, una antigua amiga a la que no veíamos hace mucho, pero son esos lazos que no se rompen, que el tiempo no puede romper, ¿no? Bueno, Mele, María Beltrán es una artista marplatense, ya podemos decir marplatense porque es del año 1992 que está en nuestra ciudad, oriunda de Carlos Tejedor. Carlos Tejedor. Se va a enojar la gente de Carlos Tejedor si yo digo que soy marplatense, bueno, pero soy mitad y mitad. Mitad y mitad estaría bien, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el arte y cuáles tus referentes artísticos? ¿Cuánto? Yo dibujo desde chiquita, siempre lo hice. Tengo registros el otro día lo contaba en una entrevista de mi maestra de sala de 3, guardando un dibujo mío que me hizo dibujar la familia, y yo dibujé a la familia sentada y atrás la maestra pone, Mari dice que son cuadros, o sea, atrás del dibujo de la familia reunida había cuadros. Ya ahí 3 años. Sí. Y a los 5 me publicaron un dibujo en el libro de cultura del Ministerio de la Nación, porque yo no sabía, el jardín había participado con dibujos de nenes, y el mío en categoría 5 años, que era el cruce de los Andes. Lamentablemente ese libro yo lo tenía y lo perdí en una mudanza, me quiero matar, pero bueno, y la verdad que el dibujo estaba como muy completo para ser tan chiquita, pero bueno, yo no tenía registro, yo dibujaba por dibujar. Es más, yo no me presenté a un concurso, ni mi mamá me presentó a un concurso, el jardín tomó el dibujo, lo mandó y el ministerio lo premió. Bueno, y eso lo hice toda la vida. Cuando yo era chica, mis dibujos de referencia no eran de grandes artistas. Me gustaba mucho el dibujo japonés, Kitty, me gustaba el dibujo de historieta, mucho Mafalda, mucho Snoopy. Yo estudiaba inglés y tenía los recortes de las historietas de Buenos Aires Herald y de Snoopy, que era la historieta que había en el diario. Y me gustaba mucho que mi abuela compraba los calendarios de Aniko Esao, que es naif, artista naif, y eso a mí el hiper detalle en pequeño espacio a mí siempre como que fue medio mi modo de dibujar, todo en la infancia y un poco también en la adolescencia. Ahora de grande mi referente, mi admiración, yo no es que tenga un referente, mi admiración es a los grandes maestros argentinos, Carlos Alonso, Berni, de la Cárcova, y toda la camada de artistas que fueron como muy revolucionarios, que dijeron algo, y también me gusta, no me sale, Rose, mucho, Yuyo, muchísimo, ellos me gustan mucho, y Raquel Forner también. Grandes de los grandes. Sí. Mele, sabemos que un rasgo distintivo de tu carrera ha sido el cruce entre distintos lenguajes, la plástica, la música, la literatura. Contanos un poquito sobre eso y por qué ese enjambre, ¿no? Sí. Hay mucha historia ahí. Sí, soy un enjambre, porque a los 11, en la casa de mi abuela siempre había piano. Yo fui la única que no quise ir a aprender piano. Me arrepiento toda la vida, pero bueno, me sentaba al piano y tocaba.
Y veía a mi tía, que ahora cada vez que la veo le pido que me toque el piano también, y me crié mucho con música. Del lado paterno, estoy del lado materno, mi abuelo era bandoneonista y clarinetista, yo no lo conocí, pero a los 11 años tuve la oportunidad de entrar a la banda municipal. Siempre digo lo mismo, que me gusta hacer referencia, que era durante el gobierno de Alfonsín, que tenía actividades gratuitas en los municipios, porque en Tejedor teníamos todo gratuito y acceso a la cultura de lo que quiera, taller de cerámica, taller de dibujo. Bueno, yo elegí la música y empecé a tocar con el clarinete de mi abuelo porque no había posibilidades de comprar un instrumento, son instrumentos muy caros, y yo toqué con el instrumento de mi abuelo mucho tiempo. Los genes ahí como sí, tremendo. Y toqué hasta que me fui a estudiar, 10 años más o menos, y viajaba todos los fines de semana. ¿Te fuiste a estudiar? ¿A dónde? Primero me fui a estudiar a Buenos Aires, hice el CBC a distancia en 5º año, después el resto allá, y a mitad de año no aguanté más la dinámica de Buenos Aires. Claro, la ciudad. Vivía muy triste, extrañaba todo el tiempo, lloraba, estudiaba y lloraba, y me volví con toda la frustración de alguien que tenía ya como pensado, todo planificado. No existe. A esas eso. edades No. no dan las No existe hoy tampoco, o sea, no se puede planificar. Pasa la que, vida. claro, yo era muy responsable, muy autodeterminada, claro, y Buenos Aires así me Te cacheteó. me cacheteó. Y bueno, me volví a Tejedor, volví a la música, mi maestro me dice, vení a ensayar, eso te va a hacer bien, me veía re triste, bueno. Y mi maestra de cerámica me dice, va a haber una feria en septiembre, ponete a pintar, dale. Yo no hacía nada, estaba muy, muy triste. Y bueno, y me puse a pintar, fui a una imprenta, compré tarjetas así, de un tamaño como una fotografía, y me puse a pintar postales navideñas. Y bueno, y no me quedó una, o sea, estaban colgadas en un exhibidor. Mi abuela era peluquera y tenía un exhibidor donde ponía cosas, entonces yo con brochecitos me armé una cosita así estaba buena, linda, agradable, y entonces mi maestra me dijo, ¿viste? Vos tenés que seguir por acá, qué sé yo, y ahí yo cuando me había ido a Buenos Aires iba a hacer el CBC para carreras de salud, y y terapia ocupacional fue la opción que yo tenía como no tan posible, porque tenía que venirse a Mar del Plata. De Tejedor es mucho más fácil ir a Buenos Aires que a La Plata. Bueno, y al final me vine para acá, mis viejos otra vez me recontrabancaron, siempre me bancaron en las decisiones que tomé en mi vida. Soy una persona muy afortunada, porque no todos tienen la posibilidad. Y me vine a estudiar acá terapia ocupacional. Todos me preguntan, ¿cómo te pusiste a estudiar una carrera de salud si vos eras esto? Yo creo que, siempre digo lo mismo, si yo pensaba a esa edad, ahora no tanto, pero pensaba a esa edad que si yo me dedicaba al arte, iba a ser solamente eso. O sea, me da tanto placer que yo iba a estar encerrada en un lugar así, iba a hacer las compras, volver y listo. Y ponerte a trabajar. Sí, y hablar un poco con la gente, porque tengo mi instinto gregario, para mí es fundamental, pero soy muy solitaria también. Entonces decidí que no. Y que tenías que buscar algo que te conectara con el resto del mundo. Que te hiciera salir de la colita. Sí. Probablemente ni familia hubiera hecho yo si me hubiera dedicado a esto. Esto lleva mucho a cómo yo lo siento. Claro. A mí la obra me traspasa. Yo termino de hacer una muestra y al otro día duermo casi todo el día. Quedo exhausta, cansada, porque
es mucho, o sea, es mucho. Claro, Nadie lo te vivís. pide que lo hagas. No, lo vivís con pero le mucha- pones con el mucha cuerpo, le intensidad, pones claro, mucho el cuerpo. Yo claro. sí, Claro, sí, le sí, pones sí. mucho el cuerpo. sí, Mm. sí. Y bueno, entonces soy terapista, pero dibujé toda la carrera. Ilustré un libro ilustré un capítulo de un libro de una docente mientras estudiaba. Todos mis apuntes están dibujados. Mi profesor de anatomía me miraba los dibujos del rack y de la columna y me decía, ¿y esto quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo, niña? No, para estudiar, qué sé yo. Agarraba así y me dice, me lo llevo. Se llevaba mis dibujos, el tipo, para después explicar Sí. que eran mis dibujos pero eran dibujos con De borrador, ayuda. Claro, de no borrador, era- como yo- cuadros sinópticos. Claro, yo lo pegaba en la cocina de mi Sí, y con casa. eso estudiaba. Con los dibujos. Y siempre fue como una referencia dibujar. Dibujar y pintar, pero dibujar es como un pulso, no se puede parar eso. Yo no. Vos no podés hacerlo. No. Acá dice, sus obras tienen un encanto no solo del color y la forma, dice el maestro Santos Pereira, y es que Mele no ha perdido la inocencia, la sensibilidad ni la intuición primigenia. ¿Cómo nacen esas obras? ¿Tenés un ritual de trabajo? Contanos un poco cómo es tu día, cómo... Sí. Hay algunas que son con mucho más método. Por ejemplo, esa, yo me Claro. siento, tengo que medir, tengo que ponerme en situación y paralelamente cuando yo hago algo así o cuando hago, por ejemplo, arte urbano de Mardel, algunas, porque otras son a mano alzada. Cuando estoy haciendo algo así que me lleva, o como cuando hice los edificios casino, que me lleva mucha cosa, mucha vista, hay momentos que digo, bueno, basta. Y agarro otra cosa y hago algo, Completamente distinto. pero nada que ver. Sí, Por ejemplo, casi todas las series de las flores o lo que tiene collage o todo eso es mi divertimento del divertimento. Pues yo lo claro. tomo así. claro, Si bien es trabajo, sí. bueno, es mucho. O sea, eso en pequeño formato, en muy Sí, pequeño, sí, sí. es mucho. Porque tenés que estar ahí. Entonces agarro algo y digo, no tengo que hacer otra cosa. Como que... Sí, descargas sí, en mí mismo, otra vez. en Pero, vos, claro, y en el arte también, Sí, pero con, sí, otro, todo el tiempo. con otra forma, con Todo otro, el tiempo. de otro modo. Lo único que nunca he hecho y que una sola vez me registré así y me paré acá en el taller y le dije a quien era mi compañero, yo para pintar así no pinto más, fue hacerlo por compulsión, como para descargarme descargar, permanentemente. exacto. Yo no Claro. pinto para descargarme Claro. permanentemente. Para eso voy a caminar todas las mañanas. Claro, Claro. Como una terapia, digamos, ¿no? Claro. Esto no tiene nada que ver con nada negativo en mi vida. claro. Si tiene que ver con algo negativo, Lo sacamos. yo no lo hago más. Claro. Bueno, qué bueno tener el registro sobre eso, pero eso tiene que ver con tu sensibilidad. Sí. Sí, una parte tiene que ver con mi sensibilidad y otra parte tiene que ver con años de terapia. No, nada sale solo. Bueno, Nada sale es solo. verdad. Nada sale solo. Nadie es tan lúcido. Se va construyendo, pero Sí, nadie sí. está lúcido. Yo puedo errar en un dibujo Sí. y de hecho erro y a mí me gusta mucho, le digo a los chicos en el taller, los dibujos a mano alzada porque tienen errores y errores que uno tiene que subsanar con la misma línea, no borrando. Y un poco soy así en la vida. O sea, los errores para mí los tengo que tratar de resolver de la mejor manera que pueda, pero no a ultranza. O sea, ni siquiera para las cuestiones de la vida soy así. Entonces eso se nota acá también. De lo que vos expresas. Claro, yo no quiero inmolarme por nada, Claro. ni siquiera por la obra. Y me pasa que por ahí todos a veces me preguntan, ¿cuánto estás en el taller? Estoy mucho, pero estoy aireándome.
permanentemente. Yo me paro, me estiro, hago ejercicio, sí. o me voy al jardín, o entro a mi casa, que es lo más maravilloso del mundo, Poder tener tener mi casa cerca, claro. Soy muy privilegiada, porque hay mucha gente que se dedica y tiene taller lejos también. Sí, no es lo mismo. claro. Yo estoy acá, mi taller es un gran lío, a veces mi taller ha sido un gran lío de niños chiquitos, de estar yo pintando a espalda y que vengan mis hijos a abrazarme de atrás y yo, Es la línea. claro, sí, eso, Claro. o pintar con ellos a UPA. Claro. Mele, tus trabajos abarcan principalmente el dibujo, la pintura, la tinta y la pluma, así como también la acuarela. Sí. Me encanta. Sí. Nos gustaría saber cómo haces esa selección para tus obras y cuáles las temáticas que las habitan. Sí. Bueno, una fundamental y diaria y que está siempre en mi cabeza es el mar, la costa. Cerca, Y claro. sí, todas las mañanas. Todas las mañanas. Yo me vine, elegimos esta casa para estar cerca del mar. Fue una decisión, no fue una casualidad. Sí. Y todos los días veo el mar, todos los días veo el mar. Y amo vivir acá, en esta ciudad. Me gusta mucho la estética que tiene, me gusta su arquitectura. Una de mis series se llama Preservar la Belleza, donde trato de perpetuar de alguna manera lo que está y lo que ya no está, Claro. y lo que no va a estar, Y lo que ya- lamentablemente. Me gusta mucho el arte urbano. Y también me gusta mucho la naturaleza. Tengo una serie, o sea, yo trabajo por series que están iniciadas y que en general no se terminan, yo creo que no sé, pero que no se van a agotar incluso mientras yo siga dibujando. Una es preservar la belleza, ahí incluye el arte urbano, las casas y otras cosas también. Después Las mujeres nocturnas, que es una serie en monocromo con tinta, y tengo algunas hechas a grafito también, pero son las menos, o con trama, con microfibra o pluma. Después otra serie que se llama Momentos Íntimos, que tiene dibujos más eróticos. Sí. Me acuerdo de alguna muestra que hemos hecho. Sí. En las series urbanas, por ahí recordamos esa parte colorida tuya, con esa diferencia entre los paisajes que pertenecían más a la aristocracia marplatense y por otro lado los suburbios. O sea, sí, yo he pintado, claro. Me marcaba muchísimo, me encantaba mucho. Sí, eso es de 2018, 2017, 2016. Sí, yo dibujaba lo que no se veía de acá. Claro. Y yo dibujé mucho en esa época. Hice 3 obras que ya no las tengo más, que no me acuerdo cómo se llamaba la serie, donde mostraba todo de Mar del Plata, desde la acumulación de la basura que ya había, la destrucción, o sea, se veía en la obra el mar, pero se veía como un exceso de agua adentro de la ciudad, que es lo que yo pienso de, más que nada, de la construcción sin planeamiento urbano, que ya estamos viendo las consecuencias, las inundaciones del bosque. Y me acuerdo que hubo un dibujante que me dijo: ¿por qué pintas eso? ¿Por qué pintas a Mar del Plata así? Y porque también es Mar del Plata. Claro. Y porque yo, por mi trabajo, yo conozco muchas realidades de la ciudad. Claro. Y eso también la hace encantadora. Que es una ciudad muy cosmopolita. Muy cosmopolita, sí. Y tiene todo, o sea, la parte que es más marítima tiene un rasgo, la parte más continental otro, la parte más cerca del campo otro. Después tenemos la serranía, o sea, estamos muy todo, lagunas, todo. Somos muy afortunados de vivir en una ciudad. Y cada zona tiene sus características re particulares. Sí, porque por momentos uno parece que está en un pueblo. Sí.
la dinámica Tal un cual. poco de la ciudad también es Sí, así, sí, medio sí. de pueblo. Y por Nos conocemos todos. claro, y por otros momentos vos vas a la parte más urbana y se ha convertido en un monstruo alto que de mucho crecimiento. Entonces, Claro, y en ese crecimiento también se ve este trabajo que vos estás haciendo puntualmente ahora, que es como de no perder esos ejemplares patrimoniales que queden grabados, perpetuados a través de la obra. Eso me parece una cosa fantástica. sí. La faceta como terapeuta y tallerista es parte fundamental de tu identidad, siendo reconocida no solo por tus obras, sino también por tu trabajo comunitario. Sí. En función de esto, ¿qué significa el arte para vos? Y un montón, porque yo he trabajado mucho tiempo con tercera edad y trabajo actualmente en salud mental y siempre el arte ha sido un lazo, un puente, y como terapista siempre he implementado, no sé, hemos hecho murales, teníamos un taller de canto con los pacientes de salud mental, de todo. Con los viejos hicimos muchos años un almanaque hermoso, una publicación en el hogar donde yo estaba, que era un hogar muy grande. Sí. Teníamos una publicación hecha por ellos, diseñada la tapa por mí, pero ellos hacían la producción de tapa y contratapa. Todo el tiempo. Y el trabajo comunitario, siempre digo que si yo siempre me comparo, la gente habla mucho de don, yo soy un instrumento. Otros arreglan un auto, otros arreglan un lavarropa, que yo no puedo. Sí. Bueno, a mí me dieron esta posibilidad. Es un oficio, no. Siempre digo, no es nada de otro mundo. Sí, la personalidad donde eso se instala, tiene un rasgo. Claro. Pero sí hay cierta sensibilidad exacerbada en mí. Yo eso lo siento porque, por ejemplo, en la obra, a mí la obra se me antecede. Yo a veces hago algo que no entiendo y con el tiempo aparece, o sea, en la realidad, y ya estaba. Lamentablemente, por ejemplo, yo tengo una serie que se llama Estados de Ánimo, que me dijo todo lo que me iba a pasar. Y yo lo entendí después. Mira. Sí. Fuertísimo. Mira. Sí. Fuertísimo. Fuertísimo. Sí, bueno, atravesar una enfermedad dura. Fuertísimo. Porque después lo vi. Pero bueno, quizás y a veces con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Claro, eso va amortizando algo para que yo pueda ser una persona o más fuerte o más resiliente o más flexible, porque si no lo entiende. O sea, la obra siempre tiene que ver conmigo. Acá está mi hijo, acá está mi hija y mi hijo, o sea, siempre, acá estoy yo. Acá esto es más figurativo, es como un dibujo mucho más inocente, más de niñas. Yo no quiero perder eso. En mí convive la formalidad y cierta irreverencia del juego, claro. El juego. Pero sí, esto de cierta sensibilidad y cierta inocencia, o sea, cuando yo me siento a dibujar, no sé, soy una señora grande ya, pero yo me siento como cuando me sentaba de chiquita, que mi mamá hacía la cena y yo dibujaba para esperar, claro. qué sé yo, así me siento. Qué bueno no perder eso. Es atemporal lo que yo siento. Qué bueno. Me capta tanto, me tiene tan así, es como muy meditativo, la música igual, que
nada, se puede caer el he quemado pavas, chicas, muchas pavas. Con Santo siempre decíamos, y Santo decía, yo llevo como 5, yo ni quiero pensar, quemada, porque me vengo acá, Claro, voy a tomar unos mates, y me dejo la pava. Y cuando vaya no está. No. ¿Y trabajás con música? Sí. 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 ¿Cuál es la música que preferís? Me gusta mucho la música clásica, el jazz tranquilo y también la música, me gusta mucho uso radios de acá, Sí. me gusta la diversidad, no, soy medio vintage, soy una persona muy vintage, sí, no uso plataformas, no tengo Netflix, siempre digo lo mismo, no quiero dedicar mi tiempo, si voy a ver una película voy al cine, Sí. pero no quiero dedicar mi tiempo, que me saque tiempo para dibujar o para leer la pantalla, porque ya estoy mucho con pantalla, Claro. para dibujar o Para escribir claro. también, porque también escribís muy lindo y tenías ahí algo para leernos. ¿Les parece que la lea? Sí, me encanta. Bueno, voy a leer esto que es como el comienzo del primer catálogo. El catálogo está prologado y tiene un escrito, pero esto es un pequeño escrito mío del año 2020. Pandemia. De pandemia, sí. La vida es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Milan Kundera, la insoportable levedad del ser. Y agrego yo que así es. Entonces caminemos la vida apasionadamente, asumamos los riesgos, huyamos cuando se avecina el desengaño. Si es un boceto, que sea jugando, sin especulaciones ni tibieza. La vida es un dibujo, miles de puntos que se acomodan y se esparcen permanentemente. Y uno va ahí, en la cuerda floja de una línea, que a veces es demasiado rígida, demasiado recta, que se estrella perpendicular contra otra, oblicua o paralela. Prefiero las líneas curvas, aunque a veces me caiga o me tiren de ellas. Prefiero enrularme en ellas, y si son muchas, que sean, y si se vuelven en banda, mejor. A veces son en perspectiva, depende, a veces hay que respetarlas, otras veces hay que saber romperlas, quebrarlas, o hacerlas falsas. Boceto, siempre boceto la vida. Algunos hacen un bollito y la tiran a la basura. Otros hacen boceto de estudio, pulcro, limpio, prolijo, de etiqueta. Yo elijo hacer muchos bocetos, de pluma y sin vuelta, a lápiz o con bolígrafo apurado. No sea cosa que un día, por descuido, alguien se confunda y crea que soy un dibujito, un triste dibujito terminado. Hermoso. Y siempre te vemos escribiendo y acompañando en la red de Instagram tus dibujos con algún texto, con una musicalidad. Sí. Así que bueno, nos gusta muchísimo esa forma de expresar y de llegar a los otros. Sí, me parece que esas tres disciplinas juntas no son un exceso, No. son una construcción, Son complementos. Claro. Y que atraviesan y que llegan como mucho más fuerte Sí. a los otros, a la otra edad. Sí, no sé, eso, yo nunca me quise hacer mucho cargo, porque en el transcurso de que yo hago esto de toda mi vida, siempre me han dicho, lo que vos hacés no solamente es estéticamente, conmueve estéticamente, sino que tiene un mensaje, me ayuda para... Así que un poco es mi ser así. La profesión académica que elegí también tiene un poco que ver con cómo soy yo. Para mí tiene que, incluso, la obra no es que toda tiene que ser linda, toda tiene que ser agradable, no, pero hay un modo de presentar hasta la tragedia que
que si uno, como todo en la vida, si uno le ve la contracara a la tragedia, algo bueno tiene que aparecer. Eso es lo que eso sí lo pienso, eso lo pienso para la vida, para la vida. Y eso se debe ver acá también en algún punto. Yo me acuerdo una pintura que hice una vez, que era sobre el ángel de la bicicleta, el Pocho, el chico que mataron en Rosario, que lo mío era muy, muy ingenuo, y era un caserío todo en el aire, sostenido con hilitos, y el dibujito de un chico en bicicleta con alas, que iba para el cielo. Y todo el mundo me decía, no sé qué decirte, si es lindo o es triste. Y me acuerdo que estábamos en ese momento en Espacio Clarín con Velas de la Ballena, con la galería, que hacíamos talleres no, que acompañábamos, claro, en vivo. Y bueno, y vino una señora y se lo llevó, y esto como que era dual, que era algo estéticamente agradable, pero que la conectaba con la tristeza o la trascendencia, un hecho histórico triste, terrible, pero que debajo de ese hecho histórico horrible hay amor, la entrega de alguien que se entregó por amor, porque hasta es un principio cristiano, si querés verlo. Esa persona, desde su obra, de su trabajo comunitario, perdió su vida, pero el legado que dejó es imborrable. Y además fue el camino para que vos te expresaras también qué es lo que veías en ese acto, ¿no? Y bueno, eso también es positivo, porque a vos te permitió expresarlo de alguna manera, ¿no? Un compromiso social con la historia, con lo que nos yo he pintado la villa, o sea, pinto porque me parece, primero, lo que sí creo, y eso sí lo quiero decir, que siempre lo digo, que el arte tiene que ser popular, si no, yo no lo entiendo. No es que no lo entiendo. El arte tiene que atravesar a todo el que lo ve, lo entienda o no lo entienda, no pasa por el entendimiento ni por el conocimiento. Tal cual. No está destinado solamente a las pasa por el alma, ni en la persona formada. No. Algo que a mí me sucedía que era muy hermoso cuando fui feriante, porque soy una trabajadora, y fui feriante y estuve en la feria de Espacio Unzué, que ahí iba de todo tipo de gente, y compraba obras, gente que creía que no tenía entidad para hacerlo. Entonces yo le decía, mientras estaban mirando los cuadros, hablábamos un montón sobre eso. La gente tiene que apropiarse del arte y de lo cultural, porque es identitario. Y si alguien no sabe de eso, uno se lo tiene que comunicar. Sí, tal cual. Sí, hablamos, en cada programa, cuando hacemos las interviews, aparte estamos diciendo, agreguemos, por un lado, la importancia de la educación por el arte desde edades muy tempranas, eso es fundamental. Y por otro lado, compre arte. A veces arte original a los artistas. A veces la gente gasta en unas láminas que dejan bastante que desear, porque porque te combina con los muebles, y capaz que gastan lo mismo que un original. No tienen idea de lo que es tener una obra original y ni de lo que significa para el artista. Entonces, desde acá le decimos, compre arte original, no se deje llevar por las luces de la ciudad, y compre arte original. No es más caro, yo les aseguro que no es más caro. La verdad que no. Y no está mal el arte decorativo, no está mal el interiorismo. Tiene que ver con otra cosa. Con otra cosa. Y que uno puede tener un espacio diseñado por una cuestión
de época o de modernidad, Sí. pero tranquilamente también puede convivir con la obra de arte. Sí. No es incompatible. Exacto. Es cierto también que estamos atravesados por por la sociedad líquida, la sociedad del vacío, del tener por el tener. Entonces el arte en algún punto sigue siendo un lugar de resistencia, porque por más ChatGPT, por más inteligencia artificial que haya, no se puede copiar el alma de la obra todavía. No se puede, porque eso está atravesado por la personalidad y el excedente o lo tácito que tiene una obra de arte, más allá de la perfección estética, de lo que sea el lenguaje visual, de lo que tenga, que lo que es inherente a la técnica del arte o del artista, está atravesado por lo que la persona que se dedica a tocar un instrumento, a lo que sea, a pintar, a escribir, quiso decir, ¿no? Claro, y lo que el otro quiso interpretar. Claro. La obra se completa con siempre la visión del otro. del espectador. Sí. Si no, queda acá. Claro. Queda acá. Yo años y años y años pintaba, dibujaba para mí. Siempre me pasó que tuve la posibilidad hasta de adolescente, yo hacía stickers, primero los regalaba y después me empezaron a pedir más y los terminaba vendiendo ya de nena. Sí. Pero mucho tiempo lo hice para mí. Cuando yo empecé a hacer muestras, vino una amiga de La Plata y entró acá que yo tenía los nenes chiquitos y me dijo, ¿y esto qué? ¿No lo va a ver nadie? Claro. No lo va a ver nadie, Mele. Y esa amiga me llevó un día a Polo Norte. Sí. La librería. La librería era tan hermoso que estaba Jorge Costinger como curador. Sí. Y me dijeron sí, de una. Claro. Sí, tenés lugar. Y yo iba pensando, no, ya tenemos la agenda de mucho tiempo. Y enseguida, y ahí, que a mí me gusta nombrar a gente que tuvo mucho que ver, ahí en esa muestra, no el día de la inauguración, conocí a Luis Esforza, que es una persona que colecciona obra y que sabe mucho y que a mí me enseñó, él y su mujer, mucho. Por ejemplo, me dijo, vos tenés que tener un catálogo, vos no podés pintar sin tener un catálogo de obras. Y él le habló por primera vez de Cari Beltrán y no nos conocíamos. Sí. Y bueno, y con Cari, que es la editora de este catálogo, nos encontramos en un encuentro, valga la redundancia, que hicieron ustedes. Sí. Todo tiene que ver. Sí. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sí. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema porque hemos leído que desde el taller Mele es profundamente humanista. ¿Cómo funciona el taller? ¿Qué significa cada alumno para vos? ¿Trabajás con distintos grupos por edad? Sí, en realidad esto es un espacio taller. Bien con la ideología, los primeros talleristas en la historia fueron los que estaban en la comunidad, los que transmitían saberes artesanales, no artísticos tanto del arte académico, sino los que estaban con la gente. Y la idea un poco del taller es esa. Primero, que sea un espacio personalizado. A mí yo no sirvo para enseñar a muchos. De hecho, siempre digo lo mismo, yo no soy una profesora acreditada. Yo empecé a dar clases porque me lo pidieron y yo decía, no, dale, Mele, danos. Así fue, Compañeras de trabajo me pidieron que les diera clases. Y así empecé. Yo soy muy estudiosa y yo siempre para mí dibujar, siempre estoy queriendo algo más y algo más y algo más. Y con esto lo mismo. Y bueno, abrí la posibilidad para todas las edades. Yo nunca había trabajado con niños desde la salud porque es algo que creo que era un límite. Claro, muy no fuerte. hubiera podido
estar, me hubiera puesto muy triste, pero chicos, dibujando es el mundo, es como algo que yo descubrí de grande, 40 y pico, y siempre digo que bueno, conviven mucho, ahí está bien, conviven mucho a veces adultos y niños por cuestiones de horario de los padres, a veces vienen mamá e hija también. He tenido en taller, en clases domiciliarias, abuela y nietos, bueno, muy diverso. Y lo que me pasa, y le digo mucho a los papás, no sé por qué, si es una casualidad, no sé, porque algo debe haber, no sé, a mí me llegan chicos con la misma avidez que tenía yo cuando dibujaba de chica. Es increíble, se sientan y me lo dicen. Vos me entendés, Mele. Sí, te entiendo. Claro, porque es ponerte a hablar. Yo les puedo enseñar técnica, pero en todo lo compositivo y todo eso es como, yo me siento como ellos en un punto. Siempre cuento que yo no quise ir a aprender a dibujar. No quería, porque sentía que alguien me iba a sacar mis dibujos. Mis dibujos. Sí, no sé, yo no lo pensaba tanto, como que eso era algo mío. Porque eso también no lo dije. Para mí el dibujo es algo íntimo. Es algo que es un encuentro conmigo. Cuando yo pinto en vivo lo hago con gran esfuerzo. Me encanta por lo que pasa con la gente. Claro, pero me da como mucha vergüenza. Me da cosa, me colapso. Es preferible. Tu cosa personal acá. La soledad o la intimidad, ¿no? La intimidad. Y bueno, y acá, por ejemplo, vienen nenes y la mamá dice, es tremendo, no para en la escuela, no sé qué. Esto es una misa. Yo digo, ¿de quién me hablas? Porque acá es otra cosa. Bueno, ves que claro, en casa cuando dibujo igual. Y después, con los adolescentes, que me gusta mucho trabajar, nada, yo escucho de todo. Como son menores, algunas cuestiones las charlo con los papás para acompañar, nada más, con respeto, porque yo tengo hijos adolescentes, pero acá cuentan de todo, cuentan sus alegrías, cuentan sus tristezas, sus frustraciones. Acá escucho lo complejo que está la enseñanza formal en todo y en mucho. Y bueno, y acá es un espacio como, además del aprendizaje que se da, de refugio, de acompañamiento. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Nos puedes decir horarios, la dirección de tu taller para aquellas personas que quieran sumarse? Pasamos el chivito ahí. Dale. El taller está en López y Planes y Storni, en Barrio Constitución, zona norte. Sí, siempre digo lo mismo. También doy clases virtuales y también doy clases a domicilio, que es una posibilidad para alguien que no se puede movilizar. Está bueno eso. Está muy bueno. Y los horarios son los lunes, o sea, tengo disponibilidad los lunes de 5:30 a 6:30, los martes de 5 a 7:30, los miércoles a la mañana, toda la mañana, los miércoles a la tarde y los jueves a la mañana. Los días viernes no doy clases porque trabajo yo con lo que tengo que trabajar y producir. No solamente por lo que me piden, sino porque me dedico a estar acá, a veces a estar sentada y mirar el jardín y nada, y sanearme, a parar, porque he trabajado mucho tiempo, porque tengo además otro trabajo, pero esos son. Y también se puede generar una clase personalizada, o sea, eso lo charlamos, lo coordinamos. Yo doy clases en grupo, no más de 4 o 5 personas, y doy clases a gente que viene sola a tomar una clase sola. Enseño
casi todas las técnicas de dibujo, menos grabado. No enseño óleo porque estoy aprendiendo. Acá vemos una obra detrás. Sí, que hice con el maestro Trossmann. Y que en breve va a formar parte de, sí, de una galería. Voy a estar, fui seleccionada y agradezco mucho, una galería que se va a inaugurar, digo el nombre. Sí, por Icono supuesto. se llama. Icono, una galería Mar Platense de Cecilia Sainz Marcos. Y también, Nobleza Obliga, mi obra está, la mayoría de mi obra, en Velas de la Ballena, que es otra galería, Flax Art Gallery, que nuestra arquitecta Ana Boto, que Ana coordina y Ana cura, y con quien he trabajado desde que yo comencé. Y que le agradezco porque mi crecimiento depende de Ana y de Velas, o se enriquece, no sé si depende, pero se enriquece con estar con alguien que cuida de lo tuyo, que te respeta, que te valora, que te convoca. Y bueno, uno tiene que ser agradecido de quien acompañó el camino, como, bueno, ni hablar como ustedes. También Juan Carlos Lespada, yo no me olvido de nadie que estuvo diciéndome algo que aportó para que yo creciera. Desde la gente que adquiere obra, que me hace crecer. Por suerte hay gente que colecciona mi obra. Las casas patrimoniales hay una familia que la colecciona y me han ido enseñando también cosas en ese transitar de que alguien te pida una obra. Yo soy muy agradecida a eso y a la gente que difunde, a ustedes en este momento, bueno, a Lalo, a Fernanda, que son nuestros productores, claro, que son quienes permiten que hagamos este programa. Claro, a todo aquel que permitió que uno se diera a conocer. ¿Y cómo se te puede buscar en redes? Soy Mele Pinto en Instagram, y en Facebook María Elena Beltrán, dice Mele Pinto también. Y para adquirir las obras personalmente acá. Pueden venir a la atelier. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Sabemos que estás ahí trabajando para... Ahora voy a participar por primera vez, voy a estar en la Villa Victoria en una muestra colectiva. Y después, para 2027, voy a tener una muestra en velas con Karina Beltrán. Vamos a trabajar juntas. Beltrán. Con mi hermana que no es hermana. Que no es hermana. Sí. Qué linda gente. Sí, qué linda, sí, las dos son divinas. Nos da mucha ilusión hacer eso. Cari también está con mucho trabajo, pero bueno, decidimos que íbamos a hacer esto y capaz que llegamos a un paso más, pero bueno, tenemos que transitar el año para saberlo, para poder saberlo. Bueno, Mele, te agradecemos este espacio de charla que nos has dado, estuvo lindísimo. Le damos la bienvenida a Atelier, este programa de arte y cultura que pueden ver en Art Gallery TV MBQ. Hoy estaremos hablando desde el espacio cultural Lina, que está ubicado en la calle Chacabuco 3591. Bueno, nos vamos a presentar. Somos Mariel Álvarez, Liliana Ferraudo, Álvarez Ferraudo, gestión cultural, dos gestoras culturales universitarias. Y como decía Mariel, en esta ocasión estamos visitando Lina. Es un espacio cultural donde funcionan no solo una galería de arte y diseño, sino también una librería, una tienda de arte y donde se desarrollan talleres, workshops y algunos eventos culturales. Bueno, agradecemos entonces al lugar donde empezaremos esta charla, en realidad, a nuestra querida artista visual y fotógrafa Andrea González Soto, egresada de la Escuela de Arte Narro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Una alegría, nuestro reencuentro después de unos años. Muy feliz de estar con ustedes. Nosotros también. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas.
¿Vos cómo te definirías? ¿Fotógrafa, artista visual, ambas? ¿Y por qué? En realidad, primero fotógrafa. Cuando a veces me preguntan, digo fotógrafa, pero creo que estoy empezando a transitar artista visual por estas intervenciones que vienen aproximadamente hace 15 años, pero tomó más impulso en los últimos 3 con el bordado y bueno, vamos de a poquito haciendo más la fotografía con bordado, como que ya la fotografía sola no. Y esto es un nuevo impulso y además con la misma temática que siempre de la fotografía que me gusta, que son las flores, el mar, los retratos. Y a su vez se pudo hacer un trabajo de archivo en cuanto a mujeres de mi familia y eso también fue otro aporte, que no eran fotos mías, sino que abordé fotos anónimas de mi familia. Qué bueno. Y buscarlas, y también está esta nueva cosa de comprar postales antiguas, intervenirlas. Empecé también con collage, ya con más arte textil, a incorporar puntillas, telas. Otros elementos que enriquecen a la obra. Mucho. Y otros soportes, no solo papel fotográfico, estoy también explorando en canvas, en papel vegetal, en canson. Se puede hacer alguna que otra pinturita así como acuarela o algo. Sí. Mira, entonces, qué interesante, qué mucho. Casi no hay en Mar del Plata el soporte de canson, pero bueno, los estoy mandando a Buenos Aires y bueno, eso es lo nuevo que todavía no presenté nada de esto, pero en septiembre tenemos una muestra en Constructores, como arte textil, y vamos a presentar cosas así. Qué bien, sí. qué bien. Sí, Bueno, muy contenta. Te preguntamos cómo y cuándo aparece tu amor por las imágenes y si tuviste así algún vínculo, estímulo externo de familiar o de alguien cercano, o nació de tu casa, de tu familia, de... No, en realidad de chica, sí. Ya en primaria, me encantaba dibujar, pintar. En vez de jugar con muñecas, yo dibujaba, pintaba. Y una vez hubo un sorteo, tendría 10, 12 años, y me gané una máquina de fotos. Y fue una cosa... ¿Te acordás qué máquina de fotos era? No me acuerdo, pero sería una automática, pero yo estaba feliz. Sería una fiesta, toda fiesta. Sí. Y justo me fui de vacaciones a Córdoba y llevé mi máquina y saqué fotos y bueno, tampoco era que todos los meses sacaba un rollo, pero empecé ahí. Y no se podía, era muy costoso, ¿no? Sí, era muy costoso. Pero bueno, ya me gustaba y en realidad cuando terminé 5º año, bien no sabía tampoco qué estudiar, me gustaba todo, pero bueno, una de las cosas que me gustaba era la fotografía ya. Pero bueno, estudié maestra jardinera, después hice un año de arquitectura y después fui a la Malarro y ahí fue como increíble porque iba a la mañana a diseño gráfico, a la noche a fotografía y a veces a la tarde, si podía, si no trabajaba, iba a ilustración. Entonces fueron 5 años muy creativos, muy importantes, fue genial poder ver otras disciplinas también, porque fue el primer año del proyecto piloto en la Malarro. Entonces, teníamos el primer año grabado, escultura, pintura, diseño y medios audiovisuales, todo. Y bueno, fue la primera carrera de fotografía, fue en el 86. Qué bueno. Qué bueno que tengamos instituciones también de ese porte en la ciudad. No todas las ciudades tienen la suerte de tener escuelas de arte como tenemos nosotros y eso hace que también tengamos muchísima variedad y cantidad de profesores, de artistas y de profesores. Sí, para mí la Malarro fue increíble, por esa apertura, por esos profesores, por esa comunidad. Bueno, me sigo viendo con amigos, o sea, hicimos un grupo muy de amigos, y también es súper importante ese intercambio. Claro. Sí, muy importante. ¿Cuáles fueron tus primeras muestras, tus primeras aproximaciones ya profesionalmente al mundo de la fotografía? A ver, en ese momento era todo muy bohemio, no había muestras como ahora, pero sí había algunos concursos
que entre tus amigos sí, participás. Sí, Dale. y empezamos a participar y con él fue una en Villamitre, que le había sacado una foto a mi hermana embarazada y ahí tuve como con él el primer premio, el segundo, no me acuerdo sí. Y después fueron los Panamericanos y una muestra en el Correo, que también yo me había ido hasta Chapa, que allá había unas cosas de gimnasia artística, qué sé yo, bueno, también empecé también a la fotografía callejera, porque que había cubanos, que había de otras cosas, y empecé a sacar ese tipo de fotografía que también es algo que me gusta mucho. Porque la otra cosa es que yo no es que tengo un tema y sigo ese tema, sino que creo que tengo varios, el otro es la fotografía callejera también, y empecé así de a poquito, y después hubo antes en la municipalidad estaba la Bienal del Arte Joven, Sí. y también participé, creo que fue el año 97, y también participé, quedé seleccionada en el auditorium, muy de a poquito. Después vino Julie Weiss, que es una fotógrafa argentina muy conocida, a hacer unos seminarios al auditorium, y se llamó La Feliz SIC, y también fue en el auditorium esa muestra, y fue la primera y creo que la única instalación que hice, pero para mí fue un flash total. Sacamos durante 3 meses, ella venía una vez por mes, Sí. teníamos tareas para hacer y terminé haciendo una carpa, que la fui a buscar, la carpa, la arena, la silla, el pasillito, todo pude instalar eso, y el fondo imprimir en lona, que obvio me guió ella porque no tenía idea de imprimir una fotografía en lona y en el tamaño real de una carpa, que no sé si es 1 metro por 1,50. No, fue un impacto total eso, quedó muy bueno, pero bueno, sí es difícil las instalaciones en los espacios, Sí. porque hay que barrer, no puede caer arena, pero después otro año en Constructores pudimos hacer algo con un grupo que se llamó 5+1, que éramos 5 fotógrafas, Sí. y pudimos llevar el secador de pelo, elementos que habíamos usado para unos retratos, los pudimos usar, y el día de la inauguración, y después cuando hubo una charla y todo, la gente se acercaba y utilizaba, era una jaula, un broches pintados, se acercaban a usar esos elementos y a sacarse fotos como graciosas. Y Con esos elementos. Con esos elementos, que estuvo muy bueno, que creo que también es algo que se está usando mucho ahora, las performances, y no solamente lo bidimensional, que ya con la fotografía, con el bordado tiene tridimensión y empieza a tener forma más de tridimensión. Pero esto de la participación, de meterse en la obra, de hacerlo participativo. Invita muchísimo. Totalmente. Nos vuelve otra vez niños, nosotros Sí. estamos relacionados Sí. con la niñez y Sí. con la docencia, Sí. y la gente Le encanta, busca ese sí, tipo le de- gusta mucho. Sí. Bueno, el año pasado cuando me llamaron de la universidad para este congreso de biología, ellos lo que querían era que la gente, los biólogos, aunque estaban viendo una charla en el break, que participen bordando, y se súper acercaron, colaboraron, era una florcita que había que bordar, pero fue, la verdad, hermoso. Claro, cómo sacarnos de las distintas profesiones Sí. y demás, o del mundo Y de uno adulto, para exacto, volverte todos a tenían como esa conectar. memoria, todas Sí. sabían bordar, es cualquier punto, no era Sí. que había que ser complicado, pero a su vez el bordado tiene Todo algo tipo de de introspección. Ah, sí, también. Claro. Sí, Pasaba sí. con el tema del tejido, los hombres tejiendo y Tal cual. viendo a Sí, eso. sí, bordaron los Sí. hombres también. Sí. Y bueno, y el bordado tiene esa cosa de introspección, de calma, de meditación, que también... Casi terapéutico, ¿no? es Mindfulness, terapéutico, full. totalmente. Sí, totalmente. ¿Quiénes o quiénes han sido tus referentes y de qué manera llegaste a ellos o a ellas? Y si tuvieras que elegir a uno o una, ¿quién sería? Bueno, en fotografía totalmente Julie, que es alguien a quien admiraba totalmente, y hacer un curso con ella, todos hicimos. Ella hace autorretratos, aprendí el autorretrato con ella, aprendí su apertura, esa cosa de la instalación que era en el año 97, que en ese momento también estaba Renata y con sus perros, con Sí. cuerpo humano y cabeza de perro, y a mí todo me gustaba, las sirenas, bueno, esas instalaciones, pero Julie fue una guía total, por eso la súper admiro.
Y también cuando empecé a tratar de intervenir la fotografía, había hecho una serie de flores y las intervine en Canva. Ella vino a verlo, me ayudó muchísimo y fue cuando empecé a intervenir solo con lentejuela y con la ayuda de Emi Marcón, que en ese momento yo iba con ella a pintura. Entonces, Emilia es otra de mis referentes que quiero mucho. Y aparte de bordar la lentejuela, le pintaba la sombrita y otra intervención que me ayudaba ella. Y después, en los últimos 3 años, bueno, un poco anterior fueron Chacho y Chanone, son 2 bordadores que están en Buenos Aires, que los vi en una muestra y me impactaron mucho, entonces con las redes uno puede empezar a ver. Y una vez de casualidad hubo un curso, un taller en el Museo Mar para bordar. Fui y ellos fueron tan amorosos, tan divinos, y había que bordar unas telitas que iban por todos lados, ellos por distintos lugares, ciudades, llevando esas telitas con un pajarito. Y cada uno bordaba ese pajarito lo que podía, lo que quería. Después iba a otra ciudad y otra persona iba a hacer eso. Fue genial también esa cosa colectiva. Sí. Pero después también encontré en pandemia a Viviana de Vicky, que es de Buenos Aires, que pude hacer un taller virtual, que la adoro también, que también le pude empezar a enviar mis primeras fotos bordadas y ella darme una devolución. Y después encontré a Marina Cheruti, que es mi profe, mi guía actual, hace como 3 años ya, y es otra persona que adoro. Adoro nuestro grupo de bordado, a mis compañeras, amigas de bordado, son muy importantes también, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Tus trabajos los pensás en series, por proyecto, por temática? ¿Cómo haces la selección? A ver, antes era lo que me gustaba, yo tenía una Vespa, me calzaba la máquina para ir al jardín, para ir a donde sea, siempre iba con la máquina y sacaba lo que se me ocurriera, que empezó lo de las flores también, la callejera, bueno, me iba al mar, o sea, todo. Y después empecé a tener un poquito más de disciplina, sí, a empezar por tema, por proyecto, y eso da otro tipo de orden. Sí, te ordena. Totalmente, y está bueno, y haces otra selección, y es un tiempo. Pero bueno, hasta actualmente lo que bordo está en serie, pero es según el estado de ánimo que tengo. O sea, un día te van a bordar flores, otro día te van a bordar los cactus, otro día te van el mar, y otro día los retratos. No es tan... O sea, dejás y terminás en otro momento cuando vos te sientas con ganas de hacerlo. Sí, la verdad que son momentos, y sí es súper intuitivo, que eso lo siento todo siempre. Lo mismo los colores, me encanta la fotografía blanco y negro, pero también me gusta la fotografía color, pero en estos bordados en general, o sea, todos los bordados son la fotografía blanco y negro, y el bordado puede ser color, pero también me gusta el blanco y negro, y el metalizado, que es algo nuevo que también es medio difícil, pero sí, el metalizado queda... Este es metalizado, sí. Y este es la mitad metalizado y la mitad no. Esta primera mitad está metalizado y esta ya no, porque vibraba mucho y le daba otra óptica como un brillo y lo opaco. Sí, el metalizado es divino. Lo que pasa es que no se consigue tampoco mucho en Mar del Plata los hilos. ¿Y qué haces? ¿Los mandas a pedir? Sí. A veces compramos en Buenos Aires, a veces, pude comprar en España algunos, y si viaja alguien le pedís porque no es algo que pesa, y entre nosotras de bordado vamos tratando de ver todo. Y a veces también muchas amigas que saben que bordo y que sus abuelas no bordan más, o que van encontrando cosas, me las regalan y son tesoros. Joyitas. Terrible. Porque también lo que encontré fue un hilo que se llama Butterman, que es de seda, que no se fabrica más, y hasta la psicóloga me ha regalado un sobrecito que encontró con los Butterman, y yo me muero porque acá no se consiguen. Yo recuerdo haberlos visto en mi casa, esos Butterman. Sí. Bueno, Daniel Casamayor también a veces me cuenta de su mamá y de sus hilos, y sí, son tesoros, la verdad que son tesoros. Apelamos entonces también a la comunidad, a la generosidad de aquellos que tengan algunos hilos diferentes que claro, quieran aportar a tu trabajo. Vos cuando decís estoy bordando,
¿Qué crees que le aporta el bordado a tu fotografía, a tu trabajo? Yo creo que fue plasmar parte de mi personalidad, que es esa cosa del detalle, de lo delicado, de lo detallista. Sin darme cuenta pude hacer eso, pero a su vez tuve que pasar un duelo muy grande y el bordado como que me ayudó a estar mejor, a poder transitarlo de otra manera. No estar pensando en eso, sino poder crear a partir de eso. Y fue también muy sanador, muy sanador. Y ahora también estás haciendo talleres de bordado, o sea, te animaste y continúas en función de los pedidos de la gente. Sí. Hablarnos un poquito de eso. Bueno, el año pasado, en marzo, acá en Lina, hice una muestra que se llamó Desanudando, con 2 artistas grabadoras sobre fotografía bordada, que fue Mujeres de mi Familia, y tuvo una repercusión muy importante. El espacio lo amo. Y bueno, desde Lina me invitaron a dar un taller. Yo al principio no me animaba, no me parecía todo. Pero bueno, es como una introducción al fotobordado, que es toda la gente te pregunta cómo lo hace eso, no sé qué. No es tan difícil, pero bueno, lleva unos ciertos elementos que tenemos que saber. Entonces eran los soportes para que no se te rompa el papel, eran los hilos, los distintos tipos de hilo, la aguja que tenés que usar, las puntadas, que casi todas saben alguna puntada, entonces no es más difícil, pero también era lo loco de que todos tenían fotos para bordar. Yo llevo fotos por si no, pero todos traen su fotografía, que por otro lado, siempre les digo, a ver, hoy borden otra fotografía, porque si la bordan, esta ya no se recupera más, porque todos eran de sus abuelas, de sus mamás, o de ellas de niñas. Y esa fotografía es mejor escanearla, hacer otra copia para que te quede siempre el original. Y hermoso, pero todas se llevaban una foto bordadas por ella y fue una emoción grande. Sí, ya di 3 talleres. Y creo que ahora en invierno puede ser que hagamos otro. Qué bueno. Sí, es re lindo porque... Es un trabajo tan meticuloso, sí, ¿no? Sí. Y tenés que estar con tanta atención. Sí, ¿no? concentrada y enfocada en esto, pero ese momento ni siquiera es como que hablan suave, casi no se molesta nadie con nadie, comparten a lo mejor hilos, colores. Total. Sí, es muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a venir. Sí, Vamos a tener por acá. Sí. Y otra de las cosas que estaba viendo, detrás de cada bordado, también se van formando como nuevas imágenes, nuevos trabajitos que uno puede apreciar y las formas, el modo en que pones los hilos, bueno, nada. Sí, Se van totalmente. formando otros gestos artísticos, sin quererlo. Y también, a veces, lo lindo son, que no se va a ver ahora, pero son las perforaciones, porque yo a veces no lo termino todo y dejo unas perforaciones porque me gusta cómo quedan. Sí, si lo veo que está muy pesado o algo, voy dejando unas perforaciones. Y eso es como lo último. Y también queda interesante, ¿no? ¿Viste? También es interesante. Y es una de las cosas nuevas que también estoy viendo para poner una caja de luz, para que se vean esas perforaciones de otra manera. Siempre se puede ir investigando. Y también el año pasado, respecto al fotobordado, que se está recién teniendo en cuenta dentro del arte textil. Que también eso es importante, porque, bueno, envié una foto a un salón y justo Viviana, después hago un curso con ella y me comenta que ella fue jurado y que fue una de las que más luchó para que se incluya el fotobordado. Me dice, esta foto tuya, que era un paisaje con una técnica así como un yashiko, me dice, esa está sin terminar de bordar, y fue como lo que más les impactó y todo, que
que se veía el proceso de algo textil, porque participaba el hilo, no siempre tiene que ser tela. Entonces también estamos transitando algo nuevo. Sí. Y siempre está para explorar. Hay mucho para descubrir. Sí. ¿Cómo influyó el paisaje marino en los colores, en ese juego onírico que tienen algunas de tus producciones? Bueno, el mar del Plata es algo que yo amo profundamente, igual que las flores. ¿Sos marplatense? No, vine a los 5 años, entonces para mí sí, soy marplatense, de Capital Federal. De Capital. Pero sí, vine a los 5 años y en un momento vivimos casi enfrente del mar, en Irigoyen y Libertad. Entonces, el mar para mí era verlo todos los días. Nos metíamos con mi hermano en el mar hasta en mayo. En septiembre también ya íbamos. Caminábamos por abajo ahí hasta la Bristol, o sea, siempre. Y cuando empecé a fotografiar también empecé a fotografiar el mar, la luna, de noche, por eso, porque cruzaba. Sí, claro. También ponerle al principio con lo de la Malarro, tuve una mención con una foto del mar y la luna. Y después cuando ibas haciendo cursos de distintos temas, hice uno sobre la fotografía en la hora mágica y la fotografía nocturna. Pero bueno, me quedé con la de la hora mágica, que es cuando el sol está cayendo, tipo 6, 7 de la tarde, que vas con el trípode y la fotografía, en vez de ser 60 segundos, son 30 segundos, 15, 10, vas probando. Entonces voy los días nublados, aparte o cuando hay tormenta, si hay viento las nubes salen como movidas y el mar tiene ese efecto seda que creo que a todos nos enloquece. Nada, me encanta, pero también las pasé a blanco y negro y les bordo en color, a veces las bordo en grises, pero sí, me encanta esa cosa onírica. En la fotografía me gusta mucho y el mar me parece que tiene muchas posibilidades y cada vez que puedo voy a sacar fotos al mar. Sí. Y vas al mar. Voy al mar, Qué afortunado, qué afortunado totalmente, aunque esté frío. Lo tenemos acá nomás. Sí. Sí, y es más, mi familia hay muchos guardavidas, así que todos nadamos, todos nos gusta. André, vemos a lo largo de tu carrera cómo ha aparecido la figura de la mujer, ya sea a través de esa serie magnífica que recordamos antes de la nota a las artistas marplatenses en blanco y negro, o la serie Silencio. ¿Qué importancia le das vos a la figura de la mujer en tu producción artística y qué buscas capturar en ellas? Es como que tengo algo con el tema de la mujer y creo que hace más o menos 20 años que en marzo siempre expongo por el mes de la mujer. Este era el primer año que no tenía nada, no había preparado una muestra para el Día de la Mujer, pero bueno, me llamaron del espacio COA, también con Memoria de la Mujer, presenté una foto de mi mamá que tenía un retrato y ya intervenida con bordado. Y es algo que siento que a veces hay lugares, como fue la muestra de ellas, que eran artistas plásticas marplatenses, que iban a hacer en sus talleres y que me asombraba que las artistas casi no tienen talleres, los hombres sí. Entonces esa lucha de la mujer siempre en pertenecer, en hacer, en trabajar, o sea, me gusta no importa mucho. cómo, ¿no? Claro, ¿en qué ámbito? Esa lucha, esa fuerza, esa sensibilidad, o sea, siempre me gusta. Y lo mismo me pasa con las fotógrafas cuando me preguntan, es como que por eso, me gusta Julie, me gusta Sara Facio, me gusta Grete Ster, me gusta Vivian Meyer, me gusta Diana Arbus, es como que hay una cosa de la mujer que es muy fuerte también, sí. También me gustan fotógrafos hombres, pero lo de la mujer, esa cosa delicada, femenina, de fuerza, sí, me gusta mucho. Y sí, hago muchos retratos con las mujeres y aparte de todo, muchas veces son mis amigas también a las que fotografío y a mi familia. Estaba pensando en las primeras fotos de tu hermana embarazada y digo, después seguramente es tu sobrina la que aparece en una de las fotos de Silencio. Exacto. En realidad, ¿no? colaboran mucho mi familia totalmente, mis hermanas, mi mamá, mis sobrinas, mis amigas
y una señora que venía a casa, Rita, que falleció, pero que era mi musa, porque el tema que yo le contaba que iba a hacer, ella participaba y fue mi modelo mucho tiempo. Y recuerdo en una muestra que fue en Casa de Madera, una muestra individual que para mí, bueno, en 2019 fue como, después vino la pandemia, y se llamaba Ensueños, y yo tenía un sueño de que, aunque seas vieja, tenés ganas de hacer surf. Pero aparte, no sé por qué saltó el tema de un disfraz, y se fue a comprar el pijama ese de unicornio que Ay, sí. y la llevé a la playa con la tabla de surf de mi sobrina y ese traje, y no lo podíamos creer, una genia. Después la metía dentro de un lavarropas vacío que en la calle se metía. Después le saqué una foto, un desnudo, que fue la muestra que se hizo, bueno, que estuvo acá. Me acuerdo, Un desnudo hermoso, hermoso, y bueno, y era increíble, pero bueno, toda mi familia es así. La serie de Desanudando en realidad son desnudos en blanco y negro de mi familia, de las mujeres de mi familia. Y bueno, mi mamá, que también falleció, pero yo pensé que no iba a querer. Y en un momento dijo que sí, que quería. Me dijo, bueno, sacámela ya un día 12 del mediodía, que yo con ese sol no saco, pero bueno, es ya, silla de ruedas la llevo. Y bueno, y justo en casa tenemos una higuera, entonces digo, bueno, para que no se sienta tan expuesta, me agarró las 2 hojas de la higuera y me parecía que era Eva, y fue genial. Y la verdad que cada vez que veo sus fotos como que me emociona haber podido sacarla y que ella haya accedido, sí, totalmente, porque es alguien mayor. Lógico. Y sí, y quedó muy buena. Con una cantidad de prejuicios o de vergüenza o de qué sé yo que puede ser que tenga la persona mayor, ¿no? Y después tengo otra de mi sobrina, Laurita, que está en España, que también todos se sorprenden, porque la idea también era como que esté en la playa quieta ella con la estatua de Venus desnuda, pero todo fue por lo del tiempo, que todos corremos y paramos y en realidad no nos detenemos a ver al de al lado. Entonces vinieron otros sobrinos varones, primos de ella, y 2 amigas, con él, mi cuñada también, y ellos pasan caminando lentamente con el fondo del mar y ella está quieta. Y para mí fue algo increíble, y la gente me pregunta eso, pero ¿los primos la vieron desnuda? Y yo, esa es otra cosa de otra edad, ellos tienen otros prejuicios, que a nadie le importó ver a su prima desnuda como algo muy natural, y es una foto que amo totalmente. Y a ellos como me ayudan, cada vez que veo digo, son geniales todos. Sí. Bueno, sabemos que diste talleres en este espacio, ya lo estuviste comentando. Bueno, queremos que les cuentes a la audiencia si vas a seguir con ellos y cuál fue la repercusión que estos talleres han tenido en vos y en el público, ¿no? La verdad que lo de los talleres fue hermoso. También hice un taller que me olvidé de nombrarla en el 2024 con Josefina, que realmente fue la que me enseñó un montón de puntos, porque creo que no conté que yo no sabía bordar, solo había bordado 4º grado en San Vicente, algo así, pero no es que seguía bordando. Claro, porque venimos de una generación, lo hablábamos anteriormente, en donde si había sido un colegio religioso es probable que te enseñaran bordado, costura, actividades prácticas, cuánto doméstico, ¿no? O alguna abuela o demás, pero en el caso tuyo es que tu abuela te cerraba, porque también estaban los más progres que no querían que sus hijas o sus nietas estuvieran vinculadas con tareas específicamente relacionadas con lo femenino en aquel tiempo. Y la costura, claro, ella cosía máquina, todo, pero no, para nada. Tengo compañeras que dicen, ay, yo le nebraba las agujas, yo hacía esto, bueno, yo no hacía nada. Entonces, en realidad Josefina también fue importante porque me enseñó. ¿Josefina? No me acuerdo el apellido. ¿Osate? No. Ella me enseñó muchos puntos que yo por eso no tenía idea, y también la introducción a este yashiko, que es un bordado japonés,
que empezó... Lo mencionaste y me está bueno que lo sí, comentes. Después de la guerra en Japón tenían que remendar la ropa, entonces para que no quede tan fea empezaron a utilizar patrones geométricos que cada uno fue perfeccionando, cada uno tiene un significado. Y yo se ve que he visto algo y sin saber lo plasmé en una foto de mar, que eran como olitas en un horizonte, como nubes, arcos, pero los hice sola con tapitas, hice todo así. Y al otro año, cuando estoy con ella practicando estos puntos, me muestra un libro de Yashiko y veo que era esto. Digo, no puede ser. Evidentemente vi algo y quedó en mi inconsciente. Claro. Pero bueno, los patrones esos ya ahora de otra manera los puedo escanear, imprimir en vegetal y después hacerlos. Pero bueno, eso también fue importante que me había olvidado de los talleres. Entonces cuando tuve que dar el taller que me invitaron, hablé con Josefina como con Marina, y me acompañaron, me ayudaron todo el taller. De ahí surgió el segundo porque había quedado gente en lista de espera y no lo podíamos creer. Así que dimos el segundo y después, bueno, dimos el tercero que fue en diciembre, que es también hermoso. Y después te escriben por Instagram cuándo das el próximo taller, o te hacen consultas, o tengo amigas que me preguntan y les explico. Supongo que nace una parte docente, cuando soy maestra jardinera creo que también me gusta enseñar. Bueno, comenta cuál es tu Instagram para que la gente... Mi Instagram es A González Soto, PH. A de Andrea y PH de fotógrafa. Ese es. Nos hablaste un poco acerca de tus proyectos y nombraste esto que está por venir. ¿Qué otros proyectos tenés? Y especificá que mencionaste al principio de la nota, por favor. Bueno, uno, que hablamos con Cristian Dalgar para hacer una muestra en constructores sobre arte textil en Mar del Plata y posiblemente haya otras colaboraciones que nos parece re importante, que no sea solo fotobordado, sino que también puede ser en tela, pueden ser instalaciones y bueno, estamos súper entusiasmadas porque creemos que va a ser algo muy lindo, muy creativo. Y después estoy haciendo una serie de flores con fondos negros, interviniéndolas. Esa no tengo fecha, pero también va a ser breve. Sí. Y también tengo una amiga que pinta en acuarela y borda, entonces seguramente la vamos a hacer juntas, la muestra. Siempre buscando, siempre leyendo, siempre creando. Siempre te nutre mucho, me encanta. Bueno, es como que también tenés amigas como Adriana Lazarte, que también está. Hay mucha gente como conectada que te va estimulando para que vayas. Me ayudan, me estimulan, me acompañan mucho. Y seguir investigando, ¿no? Sí. Y las redes sociales también ayudan mucho, porque tenés bordadoras de muchos lados, de otros países como de Argentina, y hacen reels y enseñan y comparten. Pero como en 10 años ha cambiado tanto nuestra forma de contactarnos y de visualizar otras producciones. Es increíble. Y animarse a hacer un reel, un video, cosa que me cuesta un montón, pero porque siempre sigo con la foto y no termino de incorporar, pero también, igual también siempre me gusta mostrar la obra a estos amigos, así que sé que siempre me da una devolución. Viene si es por acá o no. Tengo otro amigo en Buenos Aires, Fabián Carreras, que estudió conmigo en la Malarro y también siempre le estoy mandando y él me asesora. Sí, me gusta también esa cosa de compartir y las devoluciones. Sí, eso está bueno. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Andrea, por este encuentro, por gracias a ustedes, por acompañarnos en este programa Nuevo Atelier. Los invitamos a suscribirse al canal Argale TV MDQ. El programa es Atelier, ponernos like y si les gusta, los comparten con otras personas a las que les puede gustar. Y si no les gustó, también lo comparten, porque siempre hay alguien que el arte es vida. Así que
Bueno, Gracias. vamos a agradecer a Espacio Cultural Lina, como dijimos al principio, por recibirnos. Vengan acá también porque hay muchas cositas para ver y para adquirir, porque estos trabajos que hoy nos estás mostrando acá van a formar parte de estos espacios donde la venta del arte es muy importante en realidad. Nos vemos en la próxima. Somos Mariel Álvarez, Liliana Ferraudo, Álvarez Ferraudo, Gestión Cultural. Y compren arte original.